¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otra sesión de finanzas corporativas. Vamos a continuar trabajando con el siguiente tema. Ya ahora terminamos el primer tema que fue introducción a las finanzas y hoy vamos a trabajar nuestro primer acercamiento a análisis de estados financieros. Sí, entonces ah, vamos a platicar un poquito acerca de qué es la contabilidad. La contabilidad es un sistema de información que nos va a permitir obtener datos y procesarlos para que estos datos se conviertan en información y que justamente a partir de ellos yo sea capaz de tener una manera de dar un diagnóstico respecto a la manera en la que está comportándose una empresa y conocer a profundidad, o por lo menos conocer a un mayor detalle, qué es lo que está ocurriendo con ella. ¿Sí? La contabilidad va a generarme información para diferentes personas y esta parte es muy importante. El distinguir que hay usuarios para distintos tipos de contabilidad nos va a permitir reconocer qué clase de información sí le puedo compartir a una persona y qué clase no. Entonces, vamos a distinguir que hay contabilidad que va a servir para la empresa, para la gente que le está administrando. Va a haber contabilidad que le va a servir para los socios comerciales de la empresa, ah, o gente que vaya a establecer alguna clase de relación, digamos, con préstamo o de crédito. Y también la información que se tiene que compartir con las autoridades tributarias, es decir, con los temas de cuánto se tiene que pagar de impuestos. Entonces, vamos a platicar básicamente de cuatro tipos de contabilidad que pueden llegar a ser útiles. ¿Sale? El primero de ellos es contabilidad de costos, contabilidad administrativa, contabilidad financiera y contabilidad fiscal. ¿Sí? Son los tipos básicos de contabilidad con los que vamos a estar trabajando. Particularmente, hablar de cada uno de ellos significa generar un tipo de información en específica. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de contabilidad de costos, lo que estoy buscando es básicamente información acerca de cuáles son las salidas de dinero que tiene una empresa. ¿Sí? La contabilidad de costos lo que va a hacer es clasificar, acumular y asignar cada uno de los costos que representa alguna de las actividades que está haciendo la empresa. Es decir, voy a revisar todos y cada uno de los procesos y de los productos que se hacen con la empresa o de los servicios que se brindan de esta empresa. Y el chiste de esta información es que yo sea capaz de tomar decisiones respecto a la planeación y cuestiones de control administrativo de la empresa. Por ponerte un ejemplo, la contabilidad de costos lo que va a estar analizando son cuestiones muy referentes a la manera en la que yo gasto el dinero que gasto. Ejemplo, si yo estoy haciendo la producción de algún producto, digamos, ¿qué tal que yo estoy fabricando pasteles? Entonces, la contabilidad de costos lo que me va a permitir es dar un seguimiento a cuánto me cuesta, por ejemplo, la materia prima, cuánto yo destino de dinero en la compra de harina, en la compra de azúcar, en la compra de cacao, en la compra de todos los ingredientes que utilice dentro de los pasteles, ¿sí? Pero también me puede servir para determinar y darle un seguimiento a costos como por ejemplo la renta de los locales en donde yo estoy fabricando mis pasteles o los sueldos que le pago a la gente para que los fabriquen o los gastos que hago respecto a la mercadotecnia, etcétera. ¿Sí? La contabilidad de costos básicamente es un análisis que me permite saber de dónde sale el dinero de la empresa. ¿Sí? Dónde está saliendo, dónde está yéndose cada uno de los pesos que son gastados y lo que nosotros hacemos en contabilidad de costos básicamente es preguntarnos si no habría formas más eficientes de manejar nuestros recursos. Ahora, un problema que tiene la contabilidad de costos, por lo menos desde la perspectiva contable, es que muchas veces lo que hace es tratar de reducir al mínimo posible los gastos, lo cual no necesariamente siempre será una estrategia adecuada debido a que en muchas ocasiones, pues esto nos puede llevar a sacrificar calidad en los productos que estamos
fabricando o que estamos disponiéndonos a vender, ¿sí? Algo que tenemos como actuarios muy útil para manejar la contabilidad de costos son herramientas que tú vas a desarrollar en otra clase de cursos. Por ejemplo, en tus cursos de programación lineal o de simulación, en donde tú vas a ser capaz de identificar los patrones de comportamiento de tus gastos y distinguir si no habrá, por ejemplo, formas más adecuadas en las que tú puedas hacer tus actividades, de tal forma que reduzcas tus costos, pero de una manera inteligente. Ejemplo, reducir costos de una manera no inteligente sería, ¿qué tal que yo, repito, sigo pensando en el ejemplo de fabricar pasteles? ¿Qué tal que yo lo que hago es pensar en utilizar ingredientes más baratos? Esto, pues sí, efectivamente me va a permitir reducir mis costos. Sin embargo, también la consecuencia va a ser que yo voy a, que por esto voy a estar sacrificando la calidad de mis productos. Y eso puede llegar a significar que mucha gente deje de comprar o deje de consumir, sobre todo cuando mi forma de competir en el mercado no tiene que ver con productos que sean económicos, ¿sí? Por otro lado, puedo pensar en una manera inteligente de reducir mis costos. Ejemplo, yo en este caso de fabricación de pasteles, podría pensar en que prepare las mezclas para realizar el pastel de una manera adecuada. Es decir, voy a programar la cantidad de pasteles que tengo que hacer y realizo la mezcla en una sola exhibición. ¿Sí? Y en lugar de hornear 10 pasteles y hornearlos de uno en uno dentro del horno, probablemente algo más útil sería que yo utilice cada vez que prendo el horno, lo utilice para hornear 4, 5, 6 pasteles, de tal forma que aproveche lo mejor posible este recurso que es el gas, ¿no? Por decir algo. Entonces, esto me permite al final tener una reducción de costos de una manera inteligente, de una manera en la que no necesariamente esté yo buscando sacrificar la calidad. ¿No? Existen muchas herramientas que tú como actuario vas a poder desarrollar para que esto lo hagas pues en cada vez más rubros. Y te repito, mayormente vas a estar trabajando estas herramientas en materias como programación lineal, en donde vas a aprender a hacer una verdadera optimización de recursos. Ahora bien, la contabilidad de costos es una contabilidad que de cierta manera es interna. Es decir, esta información solamente va a ser útil para gente dentro de la organización y básicamente le permite a la gerencia tomar decisiones respecto a la mejor manera de utilizar los recursos. ¿Sí? Esta información no pretende ser compartida con alguna otra persona, no pretende ser compartida con autoridades, ni con socios comerciales, ni con clientes, ni con proveedores, ni con nadie. ¿Por qué? Porque muchas veces justamente a partir de esta contabilidad podrías generar ventajas competitivas para una empresa, como lo puede ser el uso óptimo de los recursos. Ahora bien, un segundo tipo de contabilidad es la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa es una consecuencia de la contabilidad de costos y este sistema de información lo que me va a permitir es conocer todos los detalles importantes de la empresa. Digámoslo de esta manera, la contabilidad administrativa va a ser la contabilidad más completa de la empresa. Vamos a tener todos los detalles acerca de cada una de las transacciones que se están haciendo, de todas las ventas que se realizan, de cuánto es lo que gano en cada venta, de cuánto es lo que gasto en cada orden que le pido a mis proveedores, pero también de todo lo que tengo como tal. O sea, imagínate lo que significa para una empresa tener, por ejemplo, en el ejemplo de los pasteles, podría pensar que aquí sería conocer profundamente acerca de todo lo que yo utilizo para hacer los pasteles, es decir, qué clase de horno tengo, qué clase de estufa, qué clase de batidoras utilizo, qué clase de herramientas ocupo, cuántos trabajadores tengo, cuánto le pago a cada uno de ellos, muy claramente distinguido por persona. ¿Sí? La contabilidad administrativa es la más completa, es la información de todo lo que pasa dentro de la empresa. Ahora, esta, de alguna manera, también tiene un carácter interno, es decir, solamente la gente dentro de la organización, la gente que dirige a la empresa,
debería de ser conocedora y usuaria de esta clase de información. ¿Sí? Repito, cuando hablo de una contabilidad administrativa, en muchos sentidos tengo un desglose de absolutamente todas las cosas que tengo. Por ejemplo, yo podría distinguir que una empresa tiene equipo de transporte, tiene coches, tiene camiones, tiene alguna flotilla, y entonces particularmente te digo, mira, la contabilidad administrativa te diría, tienes el coche tal, con número de serie tal, que tiene un valor de tanto y lo tienes desde tal fecha, y hasta el momento lo has utilizado en este porcentaje, por ejemplo, ¿no? Cuando yo trabajo con esta clase de información, pero para otras personas, pues no es tan necesario saber todos los detalles de cada uno de los coches que tengo, sino más bien hablar como del el volumen o del conjunto en su totalidad, ¿no? En total, pues yo ya no te tendría que decir tengo 25 coches y tengo 3 camiones y tengo 2 camionetas, sino más bien, pues te diría, ah, pues sabes que tengo un total de 1 millón de pesos invertido en equipo de transporte, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, cuando es administrativa, repito, sí se hace normalmente este desglose y se revisan detalle a detalle, pues todos los aspectos necesarios dentro de la contabilidad. Ahora, cuando es contabilidad hacia otras personas, normalmente se sintetiza la información para que sea más fácil analizar los datos verdaderamente relevantes de la empresa. Y esto da pie justamente al tercer tipo de contabilidad, la contabilidad que es financiera. La contabilidad financiera está pensada para terceras personas, es decir, esta ya no va a considerar a personas dentro de la organización, ¿sí? Entonces pensémoslo así, la primer persona es la empresa, personas con las que la empresa genera la información son los trabajadores dentro de la empresa. La dirección, esas son las segundas personas, digámoslo de esta manera. Y las terceras personas entonces van a ser gente que no tiene que ver, que no son la organización, primero, y gente que no trabaja dentro de la organización. Entonces, cuando hablamos de terceras personas, puntualmente me estoy refiriendo, por ejemplo, a los accionistas. Si recuerdas la clase en el tema pasado, trabajamos un poco acerca de la forma en la que se organizan las instituciones y veíamos que los accionistas contratan a una serie de directores para manejar la empresa. Entonces, los directores necesitan la información completa, la información administrativa, para tomar las mejores decisiones. Pero al final, a los accionistas realmente no nos interesa o no les interesaría toda esta información, sino más bien la información resumida. Mucho de lo que vamos a estar trabajando en esta materia tiene que ver con contabilidad que es financiera. ¿Por qué? Porque si recuerdas, habíamos hablado de que la perspectiva que vamos a estar tomando es la perspectiva de el accionista. Es decir, no me va a interesar a demasiado detalle otras fuentes de información o otros detalles de información porque realmente lo que quiero saber es simple y sencillamente cómo le va a mi empresa y punto. ¿Sí? Yo no tomo como tal decisiones y por lo tanto toda la información desglosada no es tan relevante. Recuerda que un accionista es ajeno, en cierta manera, a la organización. Entonces, por eso es que se cataloga como un tercero. Tanto un inversionista que ya es actualmente socio de la empresa, como una persona que puede estar considerando a la empresa como una alternativa de inversión, que si recuerdas era la perspectiva que íbamos a estar pensando por default en esta materia. Ahora, en la contabilidad financiera también hay otras personas para las cuales se pudiera generar. Por ejemplo, una institución de crédito. ¿Qué tal que yo quiero acercarme a un banco y para financiar algún proyecto, pues solicito un préstamo? Entonces, la contabilidad financiera me permite entregar la información acerca de mí al banco, de mi empresa, al banco, con la intención de que el banco evalúe cuáles serían las condiciones bajo las cuales estaría dispuesto a prestarme. ¿Sí? Entonces, repito, al banco pues no le va a interesar cuáles son los modelos de cada coche y cuántos vehículos tienen y cuándo fue la última vez que les di mantenimiento. Al banco lo que le va a interesar es en su conjunto cuánto tengo de vehículos, en su conjunto cuánto dinero tengo en el banco, en su conjunto cuánto me deben los clientes, en su conjunto cuánto le debo yo a otras personas.
¿sí? Entonces, esta parte también tiene que ver un poco con la gente que va a trabajar con mi empresa. No es totalmente necesario, pero sí en muchas ocasiones es acostumbrado que cuando una institución, cuando una empresa, perdón, busca tener algún proveedor nuevo, por ejemplo, el proveedor le solicite información acerca de cómo está yendo la empresa, sobre todo con la intención de saber si le prestaría o no le prestaría dinero o si le aguantaría, pongámoslo con esa palabra, si aguantaría algún tiempo en lo que la empresa le paga las mercancías que les está vendiendo, ¿sí? Entonces, la contabilidad financiera también va a servir para esa clase de personas. Entonces, te repito, puede servir para los accionistas que ya son, para los inversionistas que están pensando en poner su dinero dentro de la empresa, para alguna institución de crédito que pueda decidir si me va a dar una línea de crédito, es decir, si me va a prestar dinero o no. También podría funcionar con los proveedores que me pudieran determinar si me entregan las mercancías hoy y yo se las pague en 30 días, por decir algo. Y en algunas ocasiones incluso también esta puede ser utilizada para, para los clientes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Puebla tenemos el caso de la planta de Volkswagen, que es cliente de muchas empresas que están relacionadas con el ámbito automotriz. Entonces, hay ocasiones en donde Volkswagen le pide información financiera a estas empresas con la intención de saber si van a ser verdaderamente un digno proveedor para la empresa. ¿Por qué? Porque si no tiene la fortaleza económica suficiente, probablemente no pueda surtir todas las mercancías que necesita Volkswagen y entonces y entonces la empresa se vería en problemas. Porque si tu empresa que eres proveedor mío y yo que soy tu cliente, si tú como mi proveedor no me puedes surtir, es probable que me frenes mi línea de producción. Y eso puede representar costos muy altos para empresas, te repito, como Volkswagen. Entonces, la contabilidad financiera, en resumen, es una contabilidad que se prepara para personas ajenas a la organización, por lo cual no se dan demasiados detalles, pero que sí les permiten conocer generalidades acerca de cómo está la empresa y les puede llevar a tomar decisiones de cómo va a ser la relación comercial que se establezca con ella. Por último, el cuarto tipo de contabilidad es contabilidad fiscal. Siempre que escuchemos la palabra fiscal o las palabras obligaciones tributarias, tienen que ver con el cumplimiento de mi obligación como empresa de pagar impuestos. Al final, todas las empresas tienen la obligación de pagar impuestos y entonces la contabilidad fiscal es justamente la contabilidad que te va a permitir determinar cuánto es lo que se tienen que pagar de impuestos. ¿Sí? Por decir algo, básicamente la contabilidad fiscal es como decir, recibí tanto dinero, gasté tanto dinero y generé tanta ganancia. ¿Cuánto es lo que me toca pagar de impuestos? ¿Sí? Entonces, esta contabilidad también se presenta, o más bien se prepara para una persona que no está dentro de la organización. En este caso es el gobierno, la autoridad del gobierno que va a estar revisando cuánto es lo que tengo que pagar de impuestos. En México, pues, particularmente estaríamos hablando de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora, esta contabilidad, todos los tipos de contabilidad, pues, se va a reflejar a través de unos documentos que se llaman estados financieros. Estos documentos lo que van a hacer es, nos van a permitir conocer la situación financiera de una empresa. ¿Qué tantos recursos tienen? ¿De dónde sacó el dinero para contar con esos recursos? ¿Qué tan rentable ha sido la empresa? ¿Cuánto dinero entra? ¿Cuánto dinero sale? ¿Sí? Y demás aspectos financieros que tienen que ver con la administración de los recursos económicos de la empresa. Dentro de los estados financieros, vamos a platicar acerca de tres que son los más importantes. Uno de ellos, el balance general, otro, el estado de resultados y otro, el estado de flujos de efectivo. Entonces vamos a ir abordando cada uno de ellos y vamos a conocer qué características tienen, qué clase de información se genera con ellos y por qué esa información es útil para la empresa.
Primero, hablemos de el balance general. El balance general es un documento contable que muestra todo lo que tiene una empresa, todo lo que tiene. A eso vamos a considerarlo como los activos. Son las propiedades que tiene la empresa. Por otro lado, tenemos también en este en este estado financiero, vamos a ver todo lo que debe, lo cual vamos a llamar pasivos. Le debe a un banco porque solicitó dinero prestado, le debe a los proveedores porque le entregaron mercancías que no ha pagado, le debe a algún particular al que se le solicitó un préstamo, le debe a personas que invirtieron a través de bonos y de deuda corporativa para que esta empresa realizara un proyecto, ¿sí? Hay diferentes formas de deuda que puede tener. Por ejemplo, puede ser que le deba al Infonavit un crédito hipotecario para que se comprara un edificio o se remodelara o cosas así. Entonces, también eso es una deuda. Entonces, distingamos esto. Hay cosas que tiene la empresa y que son, llamémosle, convertibles en dinero en efectivo. Es decir, que yo las pudiera vender. ¿Qué cosas tiene la empresa que yo pudiera vender? Una empresa tiene computadoras. Esas computadoras yo las puedo vender. Una empresa tiene coches. Esos coches yo los puedo vender. Una empresa tiene una cartera de clientes a los que se les vendió un crédito. Esos créditos de los clientes yo los puedo vender. Quizá tiene inversiones en acciones de otra empresa, las cuales se pueden vender. Quizá tiene patentes. Esas patentes se pueden vender. ¿Sí? Todo lo que sea susceptible de ser vendido es algo que vamos a considerar como un activo. ¿Ok? La empresa probablemente tiene terrenos, tiene edificios. Bueno, esos terrenos y esos edificios nuevamente van a ser considerados activos de la empresa. ¿Sí? Siempre que yo hable de un activo es algo que tengo y que le pretendo sacar algún provecho y que puedo obtener dinero a partir de ello. ¿Sí? Mientras que el pasivo tiene la perspectiva contraria. El pasivo son cuestiones que yo debo. ¿Sí? Tengo deudas con algo o con alguien y entonces el pasivo lo que nos va a hacer es, nos va a reclamar algún cobro. ¿Sí? Entonces, activo, pasivo y el último es la diferencia que existe entre estos dos. Por lo general, el activo es más grande que los pasivos. Lo que tiene una empresa es más de lo que debe. Y entonces, en ese caso, la diferencia que existe entre ellos dos es algo que vamos a llamar capital. Capital también lo podemos entender como el dinero que aportan los socios cuando empiezan una sociedad. El dinero que aportan los socios cuando empiezan una empresa. Y también ahí vamos a encontrar todas las ganancias o pérdidas que haya generado la empresa para los accionistas. ¿Ok? Ahora, el balance general también es conocido como estado de situación financiera. Este documento es un documento estático. ¿A qué me refiero con esto? Un documento estático significa que solamente me va a hablar de cómo es la empresa en un momento en particular en el tiempo. Es decir, no me va a dar detalles acerca de cómo está, por ejemplo, de cómo está en este instante, porque probablemente en este instante sea diferente a cómo se preparó la información al momento de generar el balance general. ¿Sí? Entonces, te voy a dar otro ejemplo de por qué esta situación es como una cuestión estática y que solamente es válida en un momento determinado. Imagínate, por ejemplo, una de las cosas que se tienen es una cuenta bancaria. Y en esa cuenta bancaria tengo depositado una cantidad de dinero. ¿Ok? Entonces, probablemente yo tengo 1 millón de pesos en este momento depositados en la cuenta del banco de la empresa. ¿Ok? Ahora bien, reviso y en este preciso instante genero mi estado financiero y resulta que ahí está reflejado el 1 millón de pesos. Pero mañana a primera hora compro, por ejemplo, una camioneta, una camioneta por un valor de 500,000 pesos y la pago en efectivo con el dinero de mi cuenta de banco. Entonces, lo que va a pasar es que mañana, si yo reviso el balance general,
no me va a reflejar la situación de la empresa en ese preciso instante. ¿Por qué? Porque en mi cuenta de banco ya no va a haber 1 millón de pesos, sino que va a haber 500,000. Si yo quisiera conocer verdaderamente la información, tendría que volver a calcular un balance general. ¿Sí? Entonces, en esencia, es como si fuera una fotografía. Cuando tú tomas una foto, guardas un reflejo, guardas un recuerdo de cómo es algo en un instante en particular. Pero al día siguiente, las cosas pueden ser totalmente diferentes. ¿No? Es como te tomas una foto cuando llegas, cuando te vas de vacaciones y te vas a la playa, por decir algo. Y entonces, en esa foto, pues tú muy probablemente aparecerás con un color mucho más claro de piel que el que podrías tener el último día de tus vacaciones, en donde estuviste en la playa y entonces estuviste asoleándote y al final estás más bronceado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tu fotografía reflejaba la situación en la que te encontrabas al inicio de tus vacaciones, pero no necesariamente la está reflejando de cómo está al final. ¿Sí? Entonces, cuando pensemos en un balance general, pensemos entonces en una fotografía. Voy a repetir esta pregunta que me va a ser útil para seguir avanzando con la explicación. Me dice, cuando se dice que una empresa está evaluada en tal cantidad de dinero, están evaluando su capital. Te voy a decir algo, Claudia Pamela, resulta que pues va a depender de diversas situaciones. Habrá que preguntarnos cómo es la evaluación. Y te platico un poco. Normalmente, así es como podríamos ver en un balance general una empresa. ¿Sí? Tenemos esto que se va a conocer como las 5 masas patrimoniales. Del lado izquierdo, pensemos en que aquí trazo una línea de división. Te pido que imagines que es una línea más o menos derecha. Y del lado izquierdo voy a tener justamente la parte del activo. Del lado derecho voy a hacer una división más y aquí voy a tener los pasivos y el capital. ¿Sale? Entonces, si te fijas, genero un cuadrado todo momento y cuando vayan viendo en otras clases, en otras materias, vas a ver que constantemente regresaré como una representación gráfica en donde te digo, mira, esta es una empresa activo, pasivo, capital. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de que se hace la evaluación de una empresa y dice que está evaluada en tal cantidad de dinero, normalmente lo que se revisa es cuál es el total de activos que tiene la empresa, ¿sí? Entonces te va a decir, si yo junto todo lo que tiene la empresa, tiene tanto en cuentas de banco, tiene tanto en dinero que le prestó a los clientes, tiene tanto en inventarios, tiene tanto en documentos que tiene por cobrar, tiene tanto en títulos de crédito, por ejemplo. Tiene tanto en equipo de transporte, en terrenos, tiene tanto en computadoras, tiene tanto en patentes, tiene tanto en terrenos, maquinarias, etcétera. Yo sumo cuánto valen cada una de esas cosas y al final saco un gran total. ¿Sale? Ese total es lo que en muchas ocasiones se determina como el valor en el que la empresa está valuada. ¿Sí? Otra perspectiva, efectivamente, lo que propone es que yo determine cuál es el tamaño de toda esta proporción, de la proporción de capital. ¿Ok? Entonces, hay una evaluación diferente que sería la evaluación de capital. La evaluación de capital lo que te dice es cuánto tendría que pagar yo si quisiera comprar la empresa. ¿Sí? Entonces, pongámoslo así. Cuando lo veo desde la perspectiva del total de activos, estoy hablando de cuánto es el valor que existe dentro de la empresa o de qué tamaño es la empresa. Y cuando estoy hablando del capital social, estoy hablando de lo que me podría costar la empresa si yo me quisiera ser dueño de ella. Entonces, la pregunta es, ¿esta evaluación que mencionas, para qué se hace? Para saber cuánto cuesta la empresa. Entonces sí, es la suma solamente del capital social. O la otra perspectiva, para saber si, de qué tamaño es la empresa y cuál es el valor que la empresa tiene retenida dentro de sí, entonces nos iríamos más bien por el total de activos. ¿Ok? Ahora, retomando la figura, esto que tenemos aquí es una representación
de cómo se acomoda un balance general. Esta representación lo que distingue es bloques de información que es importante para la empresa y que va a tener una interpretación en particular. ¿Sí? Por ejemplo, del lado izquierdo decíamos que vamos a tener dos tipos del lado izquierdo decíamos que vamos a tener dos tipos de cuentas, las que son de activo circulante y las que son de activo fijo. Activo circulante básicamente significa que son cuentas que yo puedo convertir en dinero relativamente fácil. De hecho, este lado izquierdo del balance general va a tener una forma muy particular de acomodarse. La forma de acomodarse vamos a decir que es de más a menos. De más a menos y la medida que va a determinar es la liquidez. ¿Sale? De más a menos líquido es donde se van a acomodar. Entonces, las cosas que sean más líquidas van más arriba y las cosas que sean menos líquidas van más abajo. Ahora, ¿qué significa este concepto de liquidez? Básicamente significa dos cosas. Liquidez significa, uno, facilidad de convertirlo en dinero en efectivo. ¿Sí? Facilidad de convertir las cosas en dinero en efectivo. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo un monto de dinero en mi cuenta de banco. Mi cuenta de banco es algo que yo tengo, por lo tanto es un activo. Ahora bien, si yo voy al banco y retiro de mi cuenta de banco, en automático lo convertí en dinero en efectivo. Entonces, fue un proceso muy rápido. Por lo tanto, esta cuenta no solamente es activo, sino que es activo circulante. ¿Sí? Lo pude convertir muy rápidamente en dinero en efectivo. Por ejemplo, el dinero que me deben mis clientes. Esas deudas que mis clientes tienen conmigo son cosas que yo también poseo y que también podría convertir en dinero en efectivo. Por lo tanto, son activos. Ahora, dependiendo de las condiciones de los préstamos que le doy a mis clientes. Por ejemplo, yo le vendo mis productos y le digo, págamelo en 30 días. Entonces, como yo espero convertir este préstamo en dinero en efectivo en 30 días, entonces lo estoy catalogando como un activo circulante. ¿Sí? Porque es bastante líquido. Entonces, ¿qué significa circulante? Que yo lo puedo convertir en dinero en efectivo más o menos rápido, más o menos fácilmente. Pero aquí hay un elemento adicional que voy a poner como restricción. Sin perder, sin sacrificar el valor de esa mercancía. ¿Sí? Por ejemplo, yo hablo de un terreno. ¿Ok? Entonces, el terreno es algo que poseo, por lo tanto, es activo. Es algo que yo puedo convertir en dinero en efectivo. Entonces, confirmo que es activo. Sin embargo, no es algo que fácilmente pueda convertir en dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque vender en terreno, el terreno muy probablemente es un proceso un poco más tardado. No es algo que necesariamente yo pueda hacer, que hoy en la mañana decido que voy a vender un terreno y en 2 días ya está bien, ya está vendido. ¿Sí? Ya tengo el dinero depositado en mi cuenta de banco. Normalmente, pues hay un proceso que puede ser un poquitín más tardado, ¿no? Los temas notariales y demás. Entonces, el terreno no es algo que necesariamente pueda convertir rápido en efectivo, pero que sí lo puedo convertir. Entonces, el terreno lo voy a entender como un activo fijo. Básicamente, el activo fijo serán aquellas posesiones que tiene la empresa que yo quiera mantener en la empresa por mucho tiempo. ¿Qué cosas se pretenden mantener por mucho tiempo? O es más, primero, ¿qué significa mucho tiempo? Significa por más de un año. Entonces, ¿qué cosas pretendo mantener dentro de la empresa por más de un año? Yo pretendo mantener en la empresa, por ejemplo, equipos de transporte. Los coches van a estar más de un año conmigo. Las computadoras que tiene una empresa normalmente van a estar más de un año con ellas. Ah, si una empresa tiene alguna patente o algún registro de marca,
ese también va a estar con la empresa por mucho tiempo. Es como si yo te dijera, ¿crees que a la empresa FEMSA le interesaría conservar la marca registrada de Coca-Cola por más de un año? Por supuesto que sí, porque gracias a que conserva esa marca registrada, puede sacar provecho de una actividad comercial. ¿Sí? Entonces, las cosas que van a estar con la empresa por mucho tiempo son activos fijos, como así también los puedo pensar como cosas que no necesariamente puedo convertir rápidamente en efectivo sin sacrificar su valor. ¿Sí? Te repito, un terreno, ¿lo podría convertir rápidamente en efectivo? Claro, te vendo 10 hectáreas de terreno en 10 pesos. O sea, sí, por supuesto, cualquier persona con media neurona estaría más que dispuesto a pagar esos 10 pesos por las 10 hectáreas de terreno, sea cual sea el terreno. Aquí el tema es que, pues yo estoy sacrificando una gran cantidad del valor del terreno con la intención de venderlo rápido. Y entonces, justamente eso me hace darme cuenta que no es un activo circulante. ¿Sale? Entonces, los activos son circulantes o fijos dependiendo de cuánto tiempo van a estar conmigo dentro de la empresa. Circulante lo estaría considerando como menos de un año y activo fijo cuando yo pretenda que se quede conmigo por más de un año. ¿Ok? Ahora bien, desde del otro lado, lo que vamos a tener es los pasivos. Los pasivos también se van a acomodar de más a menos, pero el término de liquidez no se utiliza con los pasivos. Se acomodan de más a menos y en el caso de los pasivos le vamos a llamar la exigibilidad. Es decir, qué tanto yo puedo exigir, o más bien, qué tanto me pueden exigir el pago de esa deuda. ¿Sale? ¿Qué tanto se me puede exigir que yo pague esa cosa que debo? ¿Por qué? Porque el pasivo circulante se lo debo a algún proveedor, se lo debo a algún cliente, perdón, se lo debo a algún proveedor, se lo debo a algún banco. Probablemente también pase con la deuda de largo plazo. Y el capital social es algo que la empresa le debe, pero a los accionistas. Entonces, fíjate, se acomoda de esta manera porque las deudas que tengo con otros, que son pasivos, son más exigibles que las deudas que tengo con los accionistas en particular. ¿Sí? Yo no puedo pensar en pagarle a los accionistas como empresa antes de que liquide mis deudas con mis proveedores o con el banco o con alguna otra persona. Con alguna otra persona que no sea accionista. Entonces, del mismo modo, la temporalidad o lo que duren esas clases de deudas me van a determinar si son pasivo circulante o si son pasivo de largo plazo. El criterio es más o menos el mismo. Pasivo circulante, por lo general, se utiliza pasivo que dure menos de un año dentro de la empresa. Es decir, esas deudas que yo pretenda tener, que sea por menos de un año. Lo más común es que la gran mayoría de las deudas de una empresa sean por menos de un año. Eso no quita que tengan otras clases de deuda que puedan durar por un plazo mayor, más de un año. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que normalmente en una empresa, sobre todo en una empresa que está en un nivel de corporación, se va a más de un año? Emisiones de deuda, cuando hablamos de que hacen una emisión de bonos con la intención de generar una gran cantidad de dinero con la que financien un proyecto. ¿Sí? Entonces, la deuda de largo plazo lo que va a servir es justamente para tener estos comportamientos de deudas que yo tengo, pero que van a durar por más de un año. Si lo pensamos no para una empresa, sino para una persona, podrías pensar que pasivo circulante es esta cuenta que tiene en su tarjeta de crédito y que se le debe al banco, y deuda de largo plazo sería más bien como su crédito de Infonavit, con el que pagó por una casa. Y por último, el capital social. El capital social es la deuda de los accionistas. ¿Sale?
es lo que se le tiene que entregar a los accionistas. Lo que ellos, accionistas, fue lo que aportaron para que el negocio empezara y que se compraran las primeras cosas. Pero también aquí dentro del capital social vamos a ir viendo que se irá registrando la utilidad de la empresa. De tal suerte que si la empresa va creciendo, va generando más dinero, más recursos, más todo, la utilidad aumentará. Y esa utilidad, vamos, puede que se quede dentro de la empresa, pero al final, ¿a quién le pertenece? Es a los accionistas. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna duda o todo va quedando muy claro. Muy bien, entonces solo para evitar que alguna cosa se me haya quedado como en el aire, revisemos esta propuesta de definiciones formales que te estoy dando. Activo circulante, vamos a considerar todo aquel activo que tiene una vida menor de un año, dado que se puede convertir en efectivo dentro del transcurso de 12 meses. ¿Qué ejemplos de activo circulante podríamos citar? Los inventarios de lo que tiene la empresa, el dinero en efectivo o las cuentas por cobrar. Estas cuentas por cobrar son las deudas que mis clientes tienen conmigo y que yo por ende se las voy a ir a cobrar. Activo fijo tiene una vida más o menos larga, son tangibles por lo general, es decir, que yo los puedo tocar, como lo puede ser un auto, una computadora, un edificio, un terreno, o intangibles, cosas que yo no puedo tocar, como la marca registrada, las patentes, licencias para usar algún producto, etcétera. Pasivo. El circulante se considera aquel que se debe pagar en el transcurso de máximo un año. Ejemplos que vamos a encontrar habitualmente en pasivo son las deudas con los proveedores o las cuentas por pagar. Son estas cuentas que yo tengo pendientes para liquidar con otra persona. ¿Sale? Yo las tengo que pagar en lugar de cobrarlas como en el anterior. Y pasivo de largo plazo es la deuda que no vencerá durante el próximo año. Por lo general vamos a tener aquí créditos hipotecarios, financiamientos bancarios o inclusive emisiones de deuda a través de bonos. Y el capital va a ser la diferencia entre el valor del total de los activos y el valor total de los pasivos. ¿Sale? Para el capital, o más bien para el balance general, vamos a encontrar que existe una relación que debe de cumplirse siempre, la cual se llama ecuación contable. Básicamente, la ecuación contable lo que te dice es activo es igual a pasivo más capital. Y es un credo que rezan todo el tiempo los contadores, activo es igual a pasivo más capital. Yo con lo que quisiera concluir la sesión de hoy, es un poquito de reflexión acerca de lo que significa verdaderamente esta igualdad. Y la reflexión es esta. Activo es todo lo que tiene una empresa. ¿Sí? Todo lo que tiene. Ya hablamos de que puede tener computadoras, escritorios, puede tener equipo de transporte, puede tener terrenos, edificios, cuentas de banco, las deudas que sus clientes tienen con ella, etcétera. Pasivo, por otro lado, son las deudas que yo tengo con alguna persona, con un banco, con una institución y demás. Y capital, las deudas que yo tengo con mis accionistas. Ahora, el tema es este. Sean deudas con otras personas o deudas que tengo con los accionistas, el punto en común es este. Yo me endeudo porque me interesa tener recursos para hacer algo. Me endeudo con terceros o me endeudo con los accionistas como empresa. Yo empresa me endeudo con terceros o con los accionistas porque me interesa que gracias a esas deudas que estoy adquiriendo voy a poder comprar maquinaria, voy a poder comprar insumos y voy a poder hacer una actividad productiva. Entonces, mi reflexión acerca de la ecuación contable es la siguiente. Todo lo que tiene una empresa activo proviene de una de dos fuentes. Puede ser que provenga de dinero que pidió prestado a terceros o puede ser que provenga del mismo capital que aportaron los accionistas. Si lo vemos en la representación del cuadradito que te había dicho, ¿sí? Es para que yo tenga aquí algo, este algo que tengo en la zona de los activos provino por un equivalente de algo que alguien me prestó. Es decir, para que yo tenga mi edificio tiene que ver con un crédito hipotecario que yo le debo al banco. O
la otra alternativa es que proviene del mismo dinero de los accionistas. Para que yo tenga mi edificio, entonces utilicé el dinero que aportaron los accionistas para comprarlo. ¿Sale? Entonces, básicamente eso es lo que significa la ecuación contable. Todo lo que tiene la empresa proviene ya sea de deuda que la empresa tiene con otras personas, dinero que le pidió prestado a otras personas o dinero que le pidió a los accionistas de la empresa. ¿Ok? Ah, nuestra próxima sesión, en el día miércoles, lo que vamos a estar haciendo es revisar la manera en la que se construye el balance general y poner en práctica estos conceptos que estamos revisando el día de hoy. ¿Sale? Ah, si no hay más dudas, por hoy esto sería todo y pues nos estaríamos viendo hasta nuestra siguiente sesión. Muy bien, entonces como ya no hubo más preguntas, por hoy sería todo. Les agradezco mucho la atención, chicos, y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.